interno de nosotros, lo que traemos dentro de este cuerpo. Ya que, de acuerdo al materialismo, solamente tenemos un cuerpo físico. Pero de acuerdo al universo, la vida tiene un propósito. Los materialistas quieren un hombre máquina, un trabajador que se reproduce, que compra, que paga, que vive una vida muy mecanicista, muy repetitiva. Prácticamente quieren de esta humanidad unos robots que no tengan capacidad de pensar en su interior, y por eso nos entretienen con toda clase de sofismas, de entretenimientos y de vicios, que lo único que les interesa al sistema es precisamente la reproducción en serie y la reproducción de la especie. Pero depende de nosotros, de cada individuo, que busquemos el propósito de la existencia. Cuando nos proponemos a buscar el propósito de la existencia, nos topamos con mucha clase de información, y al final de cuentas la vida de nosotros no logra hacer un cambio, no logra hacer ninguna modificación. Seguimos tan problemáticos como siempre. Y aún a pesar de presumir de una civilización avanzada, vemos pues que la Tercera Guerra Mundial, que hace tiempo se espera, va agarrando forma en pequeñas guerras, en pequeñas riñas. ¿Cuánto tiempo pasará para que se levante una revolución en México? Con tanto hambre, con tanto secuestro, con tanto desorden, con tanta división, con tanta maldad. Y precisamente llegan tiempos que la gente se cansa de estar sometida a esa clase de vida y se levantan armas. Y simplemente para ver el futuro de una humanidad hay que ver el pasado, porque el pasado tiende a repetirse de la misma manera. Sin embargo, el ser humano, dentro de cada uno de nosotros, tiene una libertad, y esa libertad es buscar la clase de vida que nosotros queremos vivir, elegir de la manera más sana. Así como tenemos la libertad de elegir alimentos, también podemos elegir la conducta, la manera que nosotros querramos vivir, y para eso necesitamos el conocimiento, la sabiduría, algo práctico. Entonces el doctor nos dice aquí en las primeras palabras, dice: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Algún día alguien se ha preguntado esto? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Y qué respuesta hemos encontrado? Ninguna respuesta. Entonces continúa: incuestionablemente, el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, no solamente no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Que está más grave todavía. Dice animales intelectuales porque dice que lo único que nos divide de un animal a un ser humano, entre comillas, es el intelecto. O sea, podemos pensar, podemos razonar. Y se nos dice pues animales intelectuales porque toda la humanidad está regido por intelectuales con comportamiento de animales. Y dice comportamiento de animales, pero cuando uno ve la naturaleza, lo ordenada que es, que el animal mata para poder vivir, para poder comer, porque es una ley. Sin embargo, el ser humano mata por matar, y mata animales por deporte, y mata a otros seres humanos por diferencias de conocimiento, ya sea religioso o materialista. Todas las guerras se han formado en el nombre de Dios, por si no lo saben. Recordemos la Edad Media, cómo mataban gente cuando violaban un mandamiento, mataban gente en el nombre de Dios. Recordemos las cruzadas, los cristeros, las guerras anteriores, todas han sido en el nombre de Dios, por si no sabían. Entonces,
Si podemos ver ese comportamiento a nivel individual, de persona a persona, miremos cuánta contrariedad y cuánto problema tenemos cuando alguien no piensa como nosotros pensamos o no cree lo que nosotros creemos. Esto nos está indicando a nosotros pues deficiencia de conocimiento. Por lo tanto, dice el doctor, continúa, lo peor de todo de esta situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos, ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias. Y sin embargo, estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese a uno de estos mamíferos racional, o una persona esta de la vida que presumen de influyentes, al centro del desierto del Sahara, déjesela allí lejos de cualquier oasis y obsérvese desde una nave aérea todo lo que le sucede. Así como nosotros agarramos los simios o los changos para estudiarlos, imagínense que los agarran a uno de nosotros, por más influyentes, por más profesionales, por más dinero que se tenga, y se le deja en un desierto solo a ver qué hace. Si la persona no sabe sobrevivir, se moriría de espanto, se moriría de frío. ¿Han visto este programa que se llama Encuerados y con miedo? En español se hace muy feo, ¿verdad? Naked and Afraid. Para que no se oiga tan feo. De dos individuos, una mujer y un hombre, que obviamente concursan para estar 21 días en la jungla o en diferente lugar que se le ponga. Y nos da risa a veces de que, sobre todo el varón que dice, no, pues yo tengo estudios universitarios y yo sé sobrevivir y yo he estado en la Armada de Estados Unidos. Y agarran una ama de casa cualquiera así. Y resulta ahora que que los ponen en ese lugar a ver qué van a hacer, a ver cómo van a sobrevivir, la única que tiene ideas más concretas es la mujer, sin ninguna preparación universitaria o que haya estado en el servicio militar. ¿Por qué? Única sencillamente porque la mujer siempre se la está ingeniando cómo le va a hacer para arreglar la vida en su casa con su esposo y con sus hijos y con el dinero. Aunque nos creamos muy machos a veces están más cerquitas de encontrar soluciones, pero no las deja uno, ¿verdad? Bueno, a la mía sí se atreve a decirme las cosas como son. Pero vemos ahí dos personajes que tienen que sobrevivir en la jungla y tienen que hacer fuego y tienen que tener un lugar donde van a vivir y todo eso. Bueno, en una persona de estas que se cree influyente, que se cree que se las sabe todas, pues está en un desierto, que no tenga al alcance la comida, la vivienda, nada, es una persona que dice que es digna de piedad, porque no sabría qué hacer, se moriría. Bueno, los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presume de fuerte y se cree muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un 100%, piensa de sí mismo lo mejor, cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad y el buen prestigio del papá. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Este siglo XXI, con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, sodomía mundial, degeneración sexual, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etc., es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior del desarrollo. Pensar que el tiempo significa progreso es absurdo. Desgraciadamente,
Los ignorantes ilustrados continúan embatillados en el dogma de la evolución. O sea, sigue la gente creyendo que venimos del chango y que estamos ya mucho mejor que el chango. Siguen pensando que nosotros seguimos de animales, venimos de animales. Por eso el materialismo confunde. Quiere formar una civilización precisamente que cada vez seamos más bestias. Y lo está logrando. Pero el plan cósmico, la creación tiene otra clase de conocimiento. Y esto más adelante nos lo va a explicar el maestro. En todas las páginas negras de la negra historia hallamos siempre las mismas horrorosas crueldades, ambiciones y guerras. Sin embargo, nuestros contemporáneos supercivilizados están todavía convencidos de que eso de la guerra es algo secundario, un accidente pasajero que nada tiene que ver con su cacareada civilización moderna. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Aquí viene la parte importante. Nosotros nos quejamos de las personas y otras personas se quejan de nosotros. Hay riñas entre la propia familia. Nadie se habla o no se hablan por mucho tiempo. Sobre todo, como les digo, hay riñas en las familias en el nombre de Dios. Recuerdo una hermana mía se casa con un testigo de Jehová. Y cuando iba a mi casa, a la casa de mi madre, que mi madre, pues, crecimos católicos, sin practicar nada tampoco, pero tenía sus imágenes. Y iba y agarraban discutiendo las dos. Mi mamá decía, mi hija, fuera de tu casa, lo que tú quieras querer está bien, pero en mi casa la respetas. O sea, y se dejaron de hablar mucho tiempo en el nombre de Dios. O sea, no había ese respeto. Y se volvieron a hablar otra vez cuando mi hermana decide separarse de este individuo. Y ya volvió aparentemente todo a la normalidad, pero no hay ninguna normalidad. Porque la riña sigue en el interior. Los problemas familiares siguen en el interior y nadie se percata algún día de encontrar la razón o la manera de poder resolver este problema. Ciertamente lo que importa es el modo del ser de cada persona. Entonces aquí nos están metiendo al interior a decir cómo somos cada uno de nosotros, cómo tratamos a las demás personas, cómo manejamos una situación difícil, qué es lo que continuamente estamos pensando o de qué manera nosotros nos comportamos cuando ante una situación difícil. Nos llenamos de ira, insultamos, quebramos cosas. Por ahí había una mujer que se enojaba y de venganza lo que hacía era agarrar unas tijeras y romperle toda la ropa a su esposo. Y le decía a la mujer, pégame para que veas, pégame para que veas. O sea, ese clase de comportamiento, imagínense, teniendo esa clase de riñas en la propia casa, y ya nuestros hijos creciendo, absorbiendo esa violencia. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de una humanidad, de una sociedad? Entonces aquí lo que importa es en la forma en que nosotros nos comportamos. Pues ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Algunos sujetos serán borrachos, otros serán abstemios, aquellos honrados y otros sinvergüenzas. De todo hay en la vida. La masa es la suma de los individuos. Lo que es el individuo es la masa y es el gobierno. La masa es pues la extensión del individuo. No es posible la transformación de las masas de los pueblos si el individuo, si cada persona no se transforma individualmente, independientemente y por sí mismo. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gente de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo. Así también existen distintos niveles de ser. Lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos, atraeremos las diversas circunstancias de nuestra vida. Entonces aquí lo que dice, que como nosotros somos, dentro de nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar,
atraeremos a otra clase de personas a ser de la misma manera. O sea que nosotros somos el imán que atrae las cosas. Por ejemplo, explica, un lujurioso, ¿qué es un lujurioso? Una persona que no está educado sexualmente, una persona que está llena de deseos. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de lascivia en las que se verá siempre metido. ¿Y qué atraerá un borracho? Un borracho atraerá a otros borrachos y se verá metido siempre en cantinas, en bares y toda clase de problemas que se relacionan con ello. ¿Qué atraerá un egoísta? ¿Cuántos problemas, cárceles, desgracias, etcétera? Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Cuando me topo con personas a hablarles de este estudio, normalmente dicen, no tengo tiempo para ello. Y entonces, bueno, le tómate tu tiempo. Síguele dando vuelo a la hilacha. Sigue comiéndolo, sigue cometiendo errores. Y cuando te canses, ya me vas a entender. Y esto es una verdad. Cuando uno se cansa de sufrir, cuando uno se cansa de repetir los mismos dramas, las mismas tragedias, entonces ya vienen de regreso, entonces ya vienen como diciendo, no, pues sí, es verdad. Muy parecido a lo que nosotros cuando aconsejamos a nuestros hijos, que ya hasta nos tiran de locos, que hasta repiten con nosotros las mismas palabras y están cansados de oírlas todo el tiempo. Sí, pórtate bien, piensa anticipadamente, sí, ya me lo has dicho muchas veces, así dice, ¿no? Y ya, bueno, ya sabes, ya haz tu vida y a ver cómo te va. Después de un tiempecito que la vida lo revuelca y dice, ¿cómo me decías que iba a pasar eso? ¿Cómo me decías que hiciera eso? Ah, mira, ahora sí ya te interesa, ahora sí ya podemos hablar. O sea, no es hasta que uno se da cuenta realmente, porque nadie puede experimentar de cabeza ajena. Es hasta que uno se da cuenta que las cosas no son como uno piensa. Lo que sucedió ayer le sucede a las personas y le sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Y esto es a medida que se va haciendo uno más viejo. Porque dice que cuando una persona se va haciendo más viejo, su mente se hace muy rígida. Ya no tiene la elasticidad que tiene la mente de un niño. Que la mente de un niño le puede modificar, le puede ayudar, puede comprender, se le puede enseñar. Pues ya un viejo como nosotros, es muy difícil que nos hagan cambiar, porque nuestra mente se va congelando, se va acostumbrando a ir en una sola dirección. Gracias al estudio la vida nos sacude de vez en cuando y nos dice, no, tampoco, aunque sepas todo lo que sepas y hayas leído, en realidad te hace falta aprender eso. Entonces uno hace modificaciones. Todas las cosas se repiten en su propia vida. Decimos las mismas cosas, hacemos las mismas cosas, lamentamos las mismas cosas. Esta repetición aburridora de dramas, comedias y tragedias continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula. Todos estos agregados, pecados capitales, defectos, deseos, como queramos llamarlos, todos los tenemos en potencia. Y nos recuerda la filosofía de los nativos americanos, que le explicaba un anciano a su nieto, después de que el nieto regresaba de la escuela enojado, resentido con los compañeros porque él era nativo americano y se reían de él porque se dejaba crecer el pelo largo y porque todos sabían que era nativo y se burlaban de él. Y llegaba muy enojado. Dice, tata, estoy muy enojado. Y le explicaba el tata, el abuelo. Dice, mira, la vida de nosotros es como dos lobos hambrientos, pero uno de ellos busca la paz y el otro busca la venganza. Y dice, ¿y cuál de los dos lobos triunfará? Dice, el que tú alimentes. Y la filosofía es muy simple, muy sencilla, pero es verdad. Cuando nosotros nos airamos, cuando nosotros tramamos venganza,
cuando estamos resentidos, obviamente es como ese lobo que se está alimentando en el interior, se llena de cólera, se llena de ira, planea venganza, luego la lleva a la práctica y obviamente ahora la cosa se pone todavía peor, porque ahora somos nosotros, estamos influenciados por precisamente lo que dice el maestro, animales intelectuales, o sea, tenemos mucho de animal en el sentido de querer resolver las cosas muchas de las veces con golpes, con ira, con ofensas, con castigos, y es lo que aprendemos de la sociedad. Y lo mismo lo hacemos con nuestro hijo, con nuestros hijos. Te portas bien o te va a ir así, ¿no? Te portas bien y te voy a premiar, te portas mal y te voy a castigar. Y a veces los castigos son muy inhumanos, como latigar, golpear con un garrote, encerrar a un niño, golpearle en la cara, decirle que no sirve para nada, encerrarlo en un closet, o sea, hacer todo lo que hicieron con nosotros, como si estuviéramos muy contentos con lo que hicieron con nosotros, y sin embargo nos quejamos de lo que nos hicieron y terminamos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no sabíamos otra cosa, porque es con lo que aprendimos, con lo que crecimos. Entonces, eso marca un nivel de ser en nosotros. Ese nivel de ser es importante estudiarlo. Cuando alguien critica o habla mal de nosotros, nosotros inmediatamente sacamos las uñas, pero no nos percatamos a detenernos a decir, realmente yo seré esa persona de la que están hablando. Y valdría la pena darse un vistazo hacia el interior y decir, bueno, pues si esto dicen de mí posiblemente será verdad, entonces tendré que modificar mi conducta. Pero uno no lo dice así porque el orgullo resalta, se lastima el amor propio, se lastima la autoconsideración y uno dice, ah, eso dicen de mí, pues ahora voy a decir de ellos, ahora me la van a pagar. Entonces uno, en vez de echar un vistazo hacia el interior de ver si realmente somos de esa manera, entonces lo que hacemos es justificarlo. Y es rara la persona que realmente se enfrenta a sí misma. Normalmente uno no se enfrenta a sí mismo, uno no quiere verse a sí mismo, porque uno tiene una imagen de sí mismo diferente a lo que la gente dice. Entonces no logra uno mirarse del todo. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Mientras el nivel de ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias que suceden fuera de nosotros en el escenario de este mundo son exclusivamente el reflejo de lo que internamente llevamos. Entonces, ¿qué clase de personas conocemos? Hagan de cuenta que esas personas son un espejo de nosotros. Ese espejo cambia cuando uno decide ser diferente. Y cuando uno decide ser diferente, también será criticado. Aquí las personas, después de unos meses de estudio, empiezan a hacer modificaciones en sus casas. Y las personas con las que conviven, que no vienen a estos estudios, a veces les dicen, deja de ir ahí porque te están cambiando. Deja de ir ahí porque te están lavando el coco. O sea, porque la persona simplemente quiere modificar su vida. Me recuerdo cuando me juntaba con esos cholos en California, que les decía, no, pues ya no quiero vivir así, ya quiero cambiar. No, te están lavando el coco, ya no vayas a ese lugar, decía. Y para eso abandonarlos es cuidado, porque pues lo golpean a uno tanto para entrar como para salir. Pero como ya tenía un poquito de inteligencia, entre comillas, nomás nos desaparecimos de ahí, vamos. O sea, así debe uno escapar a veces del círculo vicioso que uno se encuentra, muchas de las veces.
Pues todas estas cosas, las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, es el escenario, en el escenario del mundo, son exclusivamente reflejo de lo que internamente llevamos. Una persona perezosa siempre se mirará con necesidades económicas. Y me refiero en esto, no porque no haya trabajo. Todos sabemos aquí, sobre todo aquí en Seattle, hay mucho trabajo por todos lados. Pero hay personas que siempre los ves ahí, por ejemplo, en un grupo de jornaleros, y esto lo digo por experiencia porque dos de esos individuos vinieron aquí mucho tiempo a recibir conferencias, y uno ya tenía 6 años buscando trabajo, pero se levantaba a las 12, 1 de la tarde a buscarlo. Y todavía cuando le ofrecían trabajo o le decían una oportunidad de trabajo, le hacía. Y luego decía que nadie lo quería porque ya estaba cuarentón y que nadie lo quería. Pues ¿quién te va a querer así? Pues se va a morir de hambre contigo la persona que vaya contigo. Pero ¿por qué la persona no lo puede ver? Porque la persona tiene un concepto, una imagen equivocada de lo que es. No lo quiere ver. Entonces, ¿qué clase de circunstancias atraemos a nuestras vidas? Estamos hablando obviamente de la parte negativa. El que tiene comportamiento positivo, pues no tenemos mucho que explicarle los beneficios que se tiene también ser positivo, porque se tiene. Pero la mayor parte del tiempo todos nosotros tenemos toda clase de conflictos y es importante estudiar esos conflictos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior. Cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida cambian también. He estado observando en este tiempo del año de 1974 a un grupo de gentes que invadieron un terreno ajeno aquí en México. Tales gentes reciben el curioso calificativo de paracaidistas. Son vecinos de la colonia campestre Churubusco. Están muy cerca a mi casa, motivo por el cual he podido estudiarlos de cerca. Ser pobres jamás puede ser un delito, mas lo grave no está en eso, sino en su nivel de ser. Diariamente se pelean entre sí, se emborrachan, se insultan mutuamente, se convierten en asesinos de sus propios compañeros de infortunio, viven ciertamente en inmundas chozas, dentro de las cuales en vez de amor reina el odio. Muchas veces he pensado en que si cualquier sujeto de estos eliminara de su interior el odio, la ira, la lujuria, la embriaguez, la maledicencia, la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, 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 gustaría a otras personas, se asociaría por simple ley de afinidades psicológicas con gentes más refinadas, más espirituales. Esas nuevas relaciones serían definitivas para el cambio económico y social. Entonces observen, conocemos una persona y vamos y le contamos todos los problemas que tenemos. Y luego esa persona, si es del nivel de ser de nosotros, o sea, si se identifica con algo de nosotros, nos contará otro tanto de lo que le pasa a esa persona. Si esa persona no tiene ese nivel de ser, o sea, tiene otra forma de ser, por decirlo así, no le gusta el chisme, la persona nos oirá una vez, nos dará una sonrisa, se dará la vuelta y no querrá saber de nosotros. Lo mismo, cuando una persona, por ejemplo, los hombres tienden a hablar muy mal de las mujeres, en algunos casos, algunos vienen y quieren hablar mal de la mujer, se les queda viendo
no les hace caso, se da la vuelta y se va, no se relaciona con esa persona. ¿Por qué? Porque la forma de pensar que uno tiene es muy diferente a lo que ellos tienen. Entonces uno va identificando su nivel de ser. Rara vez es una persona que tiene la inteligencia, tiene el control y tiene el dominio de relacionarse con personas y no se involucre en la forma de vida que tienen esas personas. Esas son realmente personas que saben andar en el fuego y no se queman. Y es muy inteligente de su parte. Ahora nos preguntaríamos, ¿qué estará haciendo esa persona con esa clase de gente? A no ser que sea para ayudarlos o algo conveniente que le hace que se relacione con esa clase de personas. Entonces eso se los dejo de tarea. Sería, entonces habla aquí de un cambio, de modificar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Antes de modificar, tendríamos que darnos cuenta nosotros qué es lo que queremos modificar. No podemos quitarnos de nuestra vida lo que desconocemos, lo que no sabemos de nosotros. Pero nos da una idea diciendo sobre la crueldad, el egoísmo, la calumnia, la envidia, el amor propio, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada quien tendría que darse cuenta si tiene algo de esto. Y créanme lo que tenemos mucho de esto. Bueno, este sería el sistema que le permitiría a tal sujeto abandonar la cochera, la cloaca inmunda. Así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, sea blanco, negro, amarillo o cobrizo, ignorante o ilustrado, está en tal o cual nivel de ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre esto? No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos. Entonces, esa escalera que ustedes ven ahí con unos monitos ahí mal hechos, son unos monitos diferentes a los que nos movemos o se mueven, en este caso, lo que es la vida cotidiana de todos los días. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos enfermamos y nos morimos. Esa es la ley de la vida. Nadie se puede escapar de ella. Pero en el camino de la vida aparece una escalera. Esta escalera obviamente tenemos que imaginárnosla, pero también tenemos que comprobarlo en la vida cotidiana. Y dice lo siguiente: cuando nosotros andamos en la vida cotidiana, la vida de Raimundo y todo el mundo, de Vicente y toda la gente, de Villegas y todo el que llega, se nos ofrece, como en este momento, por ejemplo, se nos ofrece un camino y un conocimiento que va hacia arriba, y eso es lo que se convierte en lo que es la escalera maravillosa del ser. Lo cual está invitando, no importa en qué nivel de vida nos encontremos, no importa en qué nivel de ser, no importa en qué clase de conflictos nos encontremos, nos invita a ir escalando por un conocimiento. Se dice que personas de un nivel de ser hacia abajo, por ejemplo, si nosotros no usamos droga, me imagino que no, ¿verdad? Aspirinas por ahí de vez en cuando, y el cafecito. Pero se dice, por ejemplo, si nosotros captamos el mensaje de lo que estamos escuchando ahorita y no nos dormimos, bueno, ya se me está durmiendo por ahí algo. Estamos en un nivel de ser, estamos en un escalón de este nivel de ser, de esta escalera maravillosa. Este nivel de ser nos ayuda a comprender, nos ayuda a rectificar cosas, a tener una inquietud de conocimiento, a querer modificar nuestra vida, nos mantiene un nivel de ser. Pero si vamos a niveles más inferiores, pues ahí encontramos a los adictos a las drogas, la prostitución,
los contrabandistas, etcétera, se mueven en un mundo muy inferior, muy bajo. Sin embargo, también pueden subir hacia arriba con más dificultad. El conocimiento no tiene límites. Y esto, a medida que uno va avanzando hacia arriba, obviamente uno va modificando muchas cosas de su vida. Va dejando muchas cosas atrás. Y seguir ese camino a veces también resulta ser un poco doloroso. Porque uno va dejando gente que no quiere cambiar. Ahora, cuando digo dejando, no me tomen como los religiosos, que si no estás en mi religión ya te condenaste y yo ya me fui al cielo y tú ya te fuiste al infierno. No. Nos hace más comprensivos hacia Él. Nosotros no le damos la espalda a nuestros familiares, ni les vamos a criticar su forma de ser. Utilizamos lo que se llama la comprensión creadora. Y esto quiere decir que estamos y debemos estar bien con todo el mundo. Pero si el mundo no está bien con nosotros, pues ya es su problema. Pero esto no nos hace superior en orgullo, en vanidad o en amor propio de ver a la gente por encima del hombro y sentirnos más avanzados o más superiores que ellos, porque esto no es verdad. Porque mucha gente, cuando entra a un conocimiento, a una filosofía, a una religión, ahí sí le cambian la mentalidad y no se quiere hablar ya ni con papá, ni con mamá, ni con hermanos, ni con nadie. Y nosotros no podemos ser de esa manera. Porque el camino que uno va encaminándose, va haciendo unas modificaciones tratando de quitarse el egoísmo. Y a medida que se va quitando el egoísmo, se va modificando la vida y te hace más comprensivo y más amoroso con las demás personas. No criticas, comprendes. Y en ocasiones hasta sufres de ver sufrir a otras personas. Pero tampoco como para cortarse las venas. O sea, no exageramos eso tampoco. Entonces, tenemos que anhelar un cambio verdadero, salir de esta rutina aburridora, de esta vida meramente mecanicista y cansona. Lo que primero debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, ya sea burgués o proletario, quién sabe qué será eso, acomodado o de clase media, rico o miserable, se encuentra realmente en tal o cual nivel del ser. Y con esto de que nosotros practicamos la relajación y la disciplina donde quiera que vayamos, y no lo hablo por los demás, yo lo hablo por mí. No va a decir que también yo tengo control de los demás, porque tampoco yo tengo control de nadie. Yo no me meto en camisa de 11 varas, ahí arréglenselas. En una ocasión, trabajando de mesero aquí en un hotel que se llamaba El Zorro, en ese lugar trabajé de mesero y hacían unos shows de lingerie, que era ropa de dormir, con puras modelos, y se llenaba así de hombres. Y yo era el mesero, yo no sabía que se trataba de ese trabajo, porque normalmente se atendía a la gente que se hospedaba en el hotel, pero en este caso había un show de ropa de dormir. Las mujeres eran puras modelos las que estaban ahí. Y el dueño del hotel estaba ahí, no se perdía esa clase de eventos. Y bueno, dice, qué buen gimnasio para trabajar esto. O sea, es una oportunidad para trabajar los yoes de lascivia y de lujuria. Y me acordaba de estos estudios, esto pasó hace unos 15 años atrás. Y bueno, yo haciendo mi trabajo, tratando de mirar a esas mujeres a los ojos.
Y no niego que de vez en cuando corría mi mirada por sus cuerpos, pero me observaba en el interior, con la intención de ver, a ver qué se movía en el interior. No sé qué le llamaría la atención al dueño del hotel, que ya que se acabó todo el espectáculo, me dijo, ¿tú qué haces aquí? Le dije, pues trabajando. Dice, tú estás en algo, me dijo. ¿En algo de qué? O tú has de tener mucho dinero, me dijo. Te ves más relajado que yo. Le dije, nada que ver con el dinero. Y le empecé a hablar un poquito de esto, pero inmediatamente le dio la espalda a eso. No lo aceptó por el ambiente de tomar y mujeres y todo eso. Pero dice uno, nunca hay que dejar pasar la oportunidad de pasar el mensaje a una persona, a ver si se inquieta en alguna ocasión de esto. Pero decía, tú das un aspecto muy tranquilo, has de tener mucho dinero. Y yo, si tuviera mucho dinero, no estuviera trabajando aquí, y menos con estos espectáculos. Bueno, y mucha gente tiende a pensar. Y en ocasiones sale uno de las tiendas riéndose o carcajeándose o tranquilamente, digo, que no me vean en mis malos momentos, ¿verdad? Porque entonces se van a decepcionar, ¿no? Porque tampoco en esto no quiere decir que uno todo el tiempo está positivo, ¿no? Mientras trae uno de estos defectos en el interior, a veces esos defectos los sacuden, lo barran a uno, al rato está uno llorando también, pero siempre aprendiendo de ello. Pero en esta ocasión salía una anciana, nos siguió y nos dice, tenía tiempo que no miraba gente sonreír como ustedes, me da alegría. Y nos quedamos sorprendidos y dije, y se me hizo muy interesante, porque se fijan ustedes, la mayor parte de personas ya no sonríen. La mayor parte de las personas andamos muy preocupados y no se sabe ni por qué. Pero aquí el maestro nos está diciendo el por qué. Bueno, se dice, lo primero que debemos comprender con entera claridad es que cada uno de nosotros, no importa cómo seamos, es importante que encontremos cuál es nuestro nivel de ser. Y estudiar esto. Si una persona tiene el vicio del alcohol, obviamente esa persona no solamente se hace daño a sí mismo, sino que también hace daño a todo el que esté cerca de él. Así como la gente tiene influencia ante una sonrisa. Dice, oye, sonríe, ¿no? O cuando de repente alguien se te atraviesa, espera que le toques el claxon ahí y le digas de cosas, y te sonríes ante ellos y se sonríe contigo. Y de pronto dirás, este está loco, casi lo atropello, casi choco con él y se sonríe conmigo. Eso está bien difícil hacer. Es estar loco, también van a decir que está loco uno porque no reacciona mecánicamente, porque todo el tiempo la gente espera que reacciones mecánicamente como todo el mundo reacciona. ¿Y cómo puedes romper esta mecánica? Haciendo todo lo contrario a lo que hace la gente. Por ejemplo, una persona impaciente que quiere rápido, deprisa, rápido, todo. ¿Por qué razón? ¿Por qué quiere todo rápido? ¿Cuál es la prisa? ¿Quiere trabajar la paciencia? A punto de pagar, sálgase de la línea y póngase en la cola de nuevo. ¿Quién es capaz de hacer eso? Háganlo y verán lo que pasa en el interior. Se practiquen la cortesía, la amabilidad, porque todo el mundo espera las ofensas de uno. Todo el mundo espera que nosotros reaccionemos en forma negativa. Pero háganlo. ¿Y qué es lo que nos hace sentirnos mal constantemente? Y yo les digo, la mayor parte del tiempo nosotros somos asaltados por la ira. Uno se anda cuidando de que no lo asalten en la calle por allá un ladrón, pero el ladrón ya está dentro de nosotros.
nos está robando nuestras energías vitales, emocionales, mentales, todo el tiempo. Entonces uno tiene que cuidarse del ladrón que lleva adentro, que se llama ira, que se llama impaciencia, violencia, orgullo, amor propio, intolerancia. Pues tenemos que empezar a practicar todo lo contrario para que nosotros podamos ir subiendo a otro escaloncito de la escalera. Entonces el mundo se convierte en un gimnasio necesario para nosotros, para poder desarrollar nuestras capacidades. O sea, darle nacimiento a aquello que nosotros no tenemos. Entonces empezaremos a encontrar respuesta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vivimos? ¿Y para qué vivimos? La vida, encontraremos que en la vida se encuentra y tiene otro sentido. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Pueden hacerlo en este momento. En cada conferencia, cada que vienen para acá ustedes, les vamos dando más herramienta para que vayan trabajando. Ahorita les digo, trabajen la ira, la impaciencia. Esa es la tarea. Y luego me cuentan a ver cómo les va, si gustan. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues entonces dejamos hasta aquí el tema y tengan buen día.